Es un honor encontrarnos con el filósofo Pablo Guadarrama González en esta oportunidad para conversar sobre aspectos relacionados con la publicación científica. Doctor Pablo Guadarramas, académico investigador de la Universidad Central Marta Abreu de Villa Clara, Cuba, hoy nos ha cedido un espacio para conversar sobre aspectos que son de gran significatividad al momento de producir un manuscrito y que ese manuscrito sea aceptado por una revista indexada y pueda ser publicado. Hoy estaremos compartiendo algunas preguntas con el doctor Guadarrama, quien tiene en este momento más de 302 artículos publicados en diversas revistas a nivel internacional, nacional, y que al conversar con el doctor sobre un grupo de interrogantes que hoy deben ser de atención por los investigadores, por quien está interesado en compartir su obra y que la misma sea publicada en una revista científica, deben ser de su conocimiento. El objetivo de esta conversación con el doctor Guadarrama tiene el propósito de orientar a los estudiantes del curso de redacción de artículos científicos en el proceso de selección, producción y envío de un manuscrito a una revista científica indexada. Nuestra meta colectiva es asegurarnos que los investigadores que participan del curso al culminar el mismo cuenten con sólidos conocimientos teóricos que les permita poder presentar un manuscrito de calidad a una revista científica y que al ser publicado el artículo pueda mejorar la visibilidad y el impacto de sus contribuciones científicas. Bienvenido, estimado doctor Guadarrama, y es un placer que usted haya aceptado poder conversar para este curso que hoy se desarrolla desde Bolivia sobre la redacción de artículos científicos. Es un gusto saludarlo y que usted se encuentre muy bien. Muchas gracias, estimado amigo. Bueno, ante todo, cuando uno va a publicar algo, se supone que primero tiene que haber hecho una selección adecuada de aquella porción o aquella parte del proyecto de investigación que considera más relevante. Ahí hay que ser cuidadoso en qué sentido, sobre todo cuando se trata de investigaciones que conducen a patentes o que pueden ser, ¿no?, de juego para los derechos de autor. O sea, todo eso tiene que tomarlo en consideración, ¿no? Un investigador cuando va a publicar en una revista de Open Access, como de acceso abierto, qué sé yo. Pero todo va a depender siempre de, bueno, del tema original, que tiene que haber sido un tema que tenga una significación epistémica, axiológica, para la ciencia, ¿no?, para la humanidad. Ahora, cuando se trata de un artículo científico, sabemos que hay distintos tipos de artículos, ¿no? Hay artículos que son de reflexión, hay artículos que son de resultados parciales de investigación, de reseña, depende la característica, ¿no?, del artículo. Pero, lógicamente, para determinar la originalidad, o sea, la novedad, no se supone que el investigador ha hecho un levantamiento del estado del arte para ver si hay artículos similares, ¿no?, publicados. Eh, no necesariamente todos están en Internet, puede estar en bibliotecas, no ya Internet, y por lo tanto eso siempre es el riesgo, ¿no? Por eso yo pienso que más importante que la originalidad es la autenticidad, o sea, que el trabajo se corresponda con las exigencias epistemológicas, axiológicas, científicas, incluso filosóficas, ¿no?, de una determinada disciplina en un momento histórico determinado, porque en un final es un artículo va a ser una verdad relativa, ¿no? No hay una verdad absoluta de una vez y por todas, ¿no? Es contribuir, ¿no?, al enriquecimiento, ¿no?, de nuevas verdades. Ahora, lo más importante es pensar siempre un artículo para qué tipo de lector, ¿sí? Porque, y para qué tipo de revista, porque se supone que usted va a seleccionar un nicho de revistas
que tienen unos lectores ya vinculados a un área disciplinar, que puede ser la ciencia médica, la ciencia técnica, las ciencias naturales, sociales, humanísticas, las que sean, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cierta precaución. Yo siempre digo en buen cubano, ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Qué quiere decir eso? Ni elevarse demasiado en un lenguaje esotérico y alambicado que nadie entienda, ¿no? Pero tampoco en un lenguaje simplón para porque si es una revista de divulgación popular, ahí hay que utilizar otro lenguaje. Pero si usted va a utilizar un lenguaje para especialistas, ¿no? Usted tiene que tener cuidado, primero, en mantenerse al nivel, ¿no?, del conocimiento que existe sobre esa disciplina en esa área. Y si va a utilizar un neologismo, una palabra relativamente nueva, bueno, deberá aclarar al pie de página o no sé, ¿no?, el contenido, ¿no?, conceptual de ese término. Pero si es un concepto muy común entre los especialistas, no tiene que hacerlo, porque van a burlarse de él y van a decir, pero usted cree que nosotros no sabemos lo que es eso. No, tiene que ser cuidadoso. Si es un término que él ha ido elaborando propiamente, porque además a eso es lo que se aspira, a que cada investigador se construya su propio aparato categorial, ¿no es así? Y no que sea un parásito siempre de los conceptos y categorías de otros investigadores, ¿no? Y lo correcto es que un investigador vaya acumulando experiencia como para que elabore y enriquezca. Claro que no va a partir de cero, siempre va a partir, ¿no?, de la etimología, de la semántica, del estudio que han hecho otros investigadores sobre un concepto, pero él debe de aportarle, ¿no?, algún elemento nuevo. Entonces, lo primero que tiene que tomar en cuenta es eso, ¿no? ¿Para quién va, a quién va dirigido, ¿no? Y luego ser muy cuidadoso en que haya una correspondencia entre el título y el contenido, ¿no? Porque yo siempre digo que hay a veces artículos como hay tesis que son como el león de la Metro Goldwyn Mayer, ¿no?, que aparece al principio de la película y luego usted no ve más nunca el león en la película. Bueno, pues hay así artículos que anuncian una cosa y cuando usted lo lee no tiene nada que ver con lo que anunció, ¿no es así? Sí, y pasa hasta con tesis doctorales, ¿no? Si usted tiene una hipótesis, señor, usted tiene que ir divanando y explicando esa hipótesis, ¿no? Y en el artículo tiene que reiterarlo y que se corresponda con el título y con las palabras clave y con el resumen, ¿no? Nunca escribe el resumen antes de escribir el artículo, escribe el artículo primero y después haga el resumen, porque usted no puede resumir lo que no existe, ¿no? Claro. Entonces, conclusión, esas son algunas recomendaciones, ¿no? Igual que el tema del manejo de la bibliografía para esos artículos. Primero, se debe tratar de que sea lo más actualizada posible, ¿no? A no ser que sea un tema histórico que necesite, ¿no?, fuentes muy antiguas, pero debe ser de las últimas 4 o 5 años más recientes, ¿no?, que tengan que ver con el tema. Segundo, no debe saturar de citas. Los artículos no son casas de citas, ¿no? Usted cita algo porque lo que dice el otro autor es importantísimo. Y usted o lo va a criticar, y en ese caso lo tiene que citar textualmente en el contexto que dijo aquel autor, o si está de acuerdo no tiene necesariamente que citarlo. Puede parafrasearlo, o sea, puede comentarlo, pero tiene que poner la referencia bibliográfica de todas formas para que no sea un plagio, ¿no? Bien. Yo les recomiendo a mis estudiantes de doctorado y maestría que jamás comiencen a escribir un artículo con una cita, ni terminen con una cita. ¿Por qué? Porque eso da la imagen de dependencia. Otra cosa es el exordio. El exordio es una frase célebre que a veces se pone encima de un, ¿no? Pero fuera del texto. Pero yo no me refiero al exordio, me refiero a no comenzar, porque eso da lugar a que parezca el principio autoritatis, aquel de la escolástica, no, porque lo dijo Aristóteles, no, porque eso es erróneo. Hoy en día eso no se utiliza, ¿ya? Entonces, tiene que haber un manejo equilibrado, ¿no?, de la cita. Usted cita a un autor porque es importante que se valore, ¿no?, el criterio, o porque usted lo va a criticar, o que usted no está de acuerdo, usted va a enriquecerlo o va a aportar algo nuevo, ¿no? Por eso es que usted, en este caso, ¿no?, lo cita. Ahora, sí es importantísimo que al escribir usted vaya reiterando los argumentos demostrativos de lo que usted quiere validar como hipótesis principal de ese, ¿no?, de ese artículo. Bien.
y si va a utilizar epígrafe, trate de cerrar cada epígrafe con un párrafo sintético que resuma el contenido que tiene, ¿no?, en ese epígrafe. Bien. Y esto tiene validez también para las tesis, no solamente para los artículos, ¿no? Y que las conclusiones parciales no se vayan a corta y pega para las finales, no. Las conclusiones generales tienen que ser un nivel de abstracción superior al de las parciales. Entonces, en los epígrafes puede haber una conclusión específica para un contenido de ese epígrafe, pero ya general tiene que tener otro nivel, ¿no?, de generalización. Esas yo diría que son algunas recomendaciones muy generales, ¿no? Yo algunas en mi libro sobre para qué sirve la epistemología, un investigador y un profesor, y en el otro de dirección y asesoría de la investigación científica, que ha sido publicado acá en Colombia, en España, en México, en Cuba, por supuesto, y que ahora se está ya próximo a salir en Italia. Pues doy ya recomendaciones más puntuales, ¿no?, de esos temas. Bien, excelente el abordaje de esta primera reflexiones que nos ha permitido a partir de los análisis que usted ha desarrollado, cómo determinar la originalidad. Y usted decía, más que la originalidad, usted hacía referencia a la autenticidad de lo que se está presentando como manuscrito en correspondencia con el abordaje de un objeto de estudio que se esté trabajando desde una investigación, en este caso para publicarse en una revista científica. Realmente usted tiene una amplia publicación científica en determinadas revistas de alto impacto a nivel internacional, como decíamos, a nivel nacional, en Cuba, en Colombia, donde usted se encuentra en este momento desarrollando este conversatorio. Pero pudiéramos compartir para los estudiantes de este curso y quizás para toda la audiencia que también va a poder acceder en la red de su canal de YouTube a este video sobre algunas estrategias que usted ha utilizado para comunicar eficazmente una investigación que usted ha desarrollado y que tiene que ver con una amplia audiencia que va a consultar esa investigación, aunque usted ya nos decía y hacía referencia al tema del lenguaje, conocer esa audiencia a quién va dirigida. Algunas otras estrategias que usted considera a la hora de comunicar un resultado que debe tener en cuenta quien está interesado en publicar un artículo científico, ya sea individual o ya sea en un colectivo de autores. Bueno, yo creo que uno cuando va a elaborar un artículo tiene que pensar, igual que un libro o otro informe, ¿no?, que se trata de un acto semiótico en que hay un emisor y hay un receptor y hay una señal. Si la señal no es clara, por mucho que el emisor transmita, no va a haber decodificador por parte del receptor, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que tener en cuenta el investigador científico es transmitir con la mayor claridad posible los contenidos que quiere, ¿no? Y para eso tiene que hacer un ejercicio muy sencillo. Cada párrafo que escriba, leérselo en voz alta y a ver si él lo entiende. ¿Ya? ¿Ya? Primero. Y además, Arthur Schopenhauer, este filósofo alemán, decía que hay tres tipos de escritores. Los que escriben sin pensar, que son los que cogen una hoja de papel y dicen, bueno, ¿y ahora qué voy a poner aquí? Nunca debe ser, ¿no? ¿No? Los que piensan para escribir, bueno, esos son los que van pensando y elaborando. Y los que escriben porque han pensado, así decía Schopenhauer, y hay que tratar de ser de los terceros. Cuando usted piensa mucho, ha rumiado las ideas, las ha devuelto, las tiene ya bien maduras, bien, entonces plásmela, ¿no? Y yo siempre recomiendo que a veces uno las ideas le surgen hasta en el bus, ¿no? O en la calle. Trate de andar siempre con una libretica y anótela para cuando llegue a la casa, ¿no? Porque a veces las ideas surgen donde menos, si usted está realmente identificado con lo que escribe, porque es otra cosa.
El trabajo científico no es de 8 horas, ni de sentarse al computador. Es una cosa que tiene que estar permanentemente, ¿no?, en proceso de elaboración. Lo otro es que hay que tomar en cuenta en esas estrategias que hay que transmitir de la forma más clara y breve posible, como decía Blaise Pascal, aquel matemático francés. Lo bueno, y si breve, 2 veces bueno, ¿ya? Quiere decir, no gaste una cantidad de palabras por gusto que sobran a veces, ¿no? Palabras que cuando uno redacta, porque no es un lenguaje de coloquio oral, es escrito, ¿no? Entonces hay muchas muletillas que usamos en la expresión oral que no deben plasmarse en la expresión escrita, ¿no? Entonces hay que podar las oraciones para que quede el núcleo duro, como diría Enralácatos, ¿no? El centro firme, ¿no?, de la idea. Lo otro es hilvanar las ideas para que en un párrafo lleve al otro y al otro y al otro, con niveles de abstracción, ¿no?, para que conduzca a una conclusión, ¿no?, general. Entonces no puede ser un corta y pega de ideas que desilvanadas o descontextualizadas. Tiene que haber una coherencia lógica. Yo estudié en Alemania y me enseñaron a que cualquier texto científico, filosófico, tiene que tener un hilo rojo, de rote Faden, llamaban mis profesores en Leipzig, ¿no?, que es el hilo que te conduce en la urdimbre hasta un punto, ¿no? Y no puede ser una cosa saltando, ¿no?, en el texto. Tienes que seguir esa línea, ¿no? Y sobre todo, al terminar de escribir el artículo, volverlo a rumiar, a leer y decir, bueno, estará claro lo que yo quiero transmitir, e inmediatamente consultarlo con todo el que pueda, con su compañera o compañero, con la tía, con el amigo, aunque no sea especialista en el tema, fíjate, para decir, oye, ¿tú entiendes eso? Lo que yo quiero decir ahí. Hay que tener cuidado, porque a veces es un texto muy específico para una disciplina, ¿no?, en particular, ¿de acuerdo? ¿Bien? Pero si tú lo transmites de una forma clara, por favor, cualquier otro profesional de otra área debe entenderlo, aunque no sea un conocedor profundo, ¿no?, de los temas particularmente que estudias en ese artículo, ¿no? Pero lo más importante es eso, un lenguaje claro, ¿no? Y la ciencia que no se publica no existe. La ciencia que no se introduce en la práctica social, en la industria, en la sociedad civil, ¿no es así?, en la docencia, o se revierte en cualquier institucionalidad, ¿no?, jurídica, política, científica, artística, religiosa, cualquiera, no existe, porque se queda ahí, ¿no?, en la mente, ¿no?, del investigador. Entonces, la tarea más difícil que tenemos es tratar de comunicar, ¿no? Y siempre pensando, a veces yo recomiendo, yo digo que los artículos deben ser como las carnes argentinas, hay que dejarlas madurar unos días, ¿no? Sí, hay que aislarse un poco y volverlas a tomar dentro de unos días, ¿no? Y volverlo a leer para que uno mismo empiece a autocensurarse, ¿no? A autocriticarse, ¿no? A decir, oye, esto se repite mi idea o no está bien expresada, ¿entiendes? Y yo les digo un buen consejo. Al final, mandárselo a un buen corrector de estilo. Porque el mejor escritor, se le van infinidad de problemas, no ortográficos, sino problemas de redacción, de comprensión, ¿no?, de hilación lógica de los contenidos de cada oración, ¿entiendes? Yo tengo hace más de 30 años una editora en Cuba que fue alumna mía en la Facultad de Letras, ¿no?, y hoy día es una destacada editora de libros y películas, y yo todo lo que escribo, ella lo revisa, ¿ya? Y a veces, cuando me siento con ella, me dice, profe, ¿y usted qué quería decir en esta idea? Y yo le digo, mira, Marilena, yo quería decir esto y esto y esto, ¿y por qué no lo escribió así como me lo está diciendo? Porque a veces uno tiene una idea, pero no la escribe como la tiene que transmitir, ¿no es así? Entonces, por eso es importante el corrector de estilo, zapatero a su zapato. Y para eso ellos son, y te detectan cosas que tú no te imaginas, ¿no? Reiteración de ideas, contradicciones lógicas, a veces se nos van con dobles negaciones, oraciones que son totalmente tautológicas una, o son negaciones de lo que quieres decir. ¿Por qué? Porque no lo has sabido expresar adecuadamente. Esas son algunas recomendaciones también.
Muy interesante lo que usted acaba de plantear para todos los investigadores y en particular para los que hoy se encuentran en este curso de redacción de artículos científicos, teniendo en cuenta que el publicar, que te sea aceptado hoy un manuscrito en una revista científica es muy complejo. Hoy sabemos que los niveles de, hoy sabemos que los niveles de no aceptación son muy elevados y estos factores que usted decía de redacción, de concordancia, tema ortográfico, tema de no tener una idea que se expresa de manera clara a lo largo del desarrollo del manuscrito, son uno de los factores que hace que el artículo sea rechazado por un comité editorial. Hacíamos referencia a que usted cuenta con una producción eh, muy amplia de artículos científicos. Pero seguramente, como todo quien inicia el desarrollo de una actividad académica científica y en ese recorrido de publicar sus resultados científicos, también usted ha encontrado algunos desafíos, ha tenido algunos desafíos y ha tenido que enfrentar esos desafíos para poder continuar con ese o esa idea que tenía como investigador para compartirla. Y usted decía ahorita con un corrector de estilo y narraba esa experiencia que ha tenido. ¿Podría usted, para ir cerrando esta interesante conversación que hemos sostenido hoy con Pablo Guadarrama, comentarnos algunos desafíos que usted ha tenido y cómo lo ha enfrentado? Esto nos puede ser de gran utilidad para los estudiantes del curso y para quien escuche también este video. ¿Qué No, desafíos usted ha tenido y cómo lo ha ido enfrentando? siempre hay muchos desafíos, pero te comento que a veces hay más desafíos con lo que es la publicación de libros o Así, de tesis doctorales que de artículos propiamente dicho. Y lo digo porque como hay algunos estudiantes que están para en este curso de tesis, de trabajo ¿no? de maestría o de doctorado, si un autor de una tesis no comienza a hacer una promoción previa con editores del resultado que va a terminar a mediano plazo, ¿no? De manera que vaya sensibilizando a los editores y buscar el nicho adecuado, porque también hay que pensar en qué editorial se publica, hay que pensar siempre que sea una editorial que tenga más o menos un número de lectores. Claro, no hay que empezar. Mire, yo nunca empecé a publicar artículos por Planeta ni por Random House. Yo empecé a publicar en la revista Isla de mi universidad, que es una revista prestigiosa, que tiene más de 150 números desde el año 54, ¿no? Del siglo pasado. Pero bueno, empecé a publicar por ahí, bueno, en el año 76. Ahora ya publico en Random House, y publico en Planeta, y publico en Magisterio, y publico, ¿no? En editoriales en Italia, y en otros países, en España, en México, ¿no? Pero nadie empieza a subir un árbol por la copa, se empieza por abajo, ¿no? Bueno, pues hay que pensar primero dónde me van a publicar, si es una revista de mi universidad, ¿no? De mi institución. Primero, hay que hacer una labor cierta de proselitismo en el sentido de convencer a los editores, porque los editores tienen sus requerimientos profesionales, ¿no? De la importancia, de la significación, de la novedad, de la utilidad, ¿no? Del artículo o del libro en este caso, ¿no? Segundo, hay que tratar de bueno, cuando es una promoción individual primero, tratar de que ese editor conozca que se está elaborando, ¿no? el artículo y establecer un cronograma de compromiso para qué fecha más o menos puede tenerlo, ¿no? Importantísimo, revisar las normas editoriales de la revista o de la editorial, ver algunos ejemplares de la revista para tener una idea del carácter, ¿no? de la revista, ¿no? Nunca meterse a publicar en una revista que no conozca, porque a mí me han pasado experiencias también negativas, ¿no es así? De gente que de pronto, no, que vamos a crear una revista, esas revistas nuevas que se van a crear, hay que tener cuidado con ella, porque uno no sabe los fondos financieros de dónde provienen, ¿no? ¿Eh? Hay que tener cuidado por su prestigio, ¿no es así? Profesional.
Hay que tratar de que sea una revista ya reconocida. No es que necesariamente tenga que estar en Scopus, no, pero puede ser en Pulindex, en Atindex, que tenga un cierto crédito, ¿no es así? De algunas, sí, de editoriales y de esta aceptación, ¿no? Ahora, lo otro es que normalmente uno tiene que tratar de adaptarse lo más posible a las normas, ni excederse en número de palabras, de páginas, ni en las normas, si es la patada, por todo lo engorroso que sea, pero hay que hacerlo, porque si tú no lo haces, te la van a devolver para que lo hagas. Entonces, mejor ya, el primer golpe da 2 veces, ¿no es así? Entonces, tú tratar de mandarlo con todos los requerimientos, ¿no? Del resumen, del abstract en inglés, las palabras claras, o sea, no excederse, ¿no? En eso. Bueno, normalmente los editores te lo devuelven. Ese es trabajo de ellos. Para que tú hagas arreglos. No necesariamente estás obligado a hacerlo, pero debes tratar en lo posible de hacer todos los arreglos que te indican, ¿no? A menos que sea una cosa que es un error del editor, que pasa también, ¿no? Que tiene él que reconocer que no es así, que debe ser como tú dices. Bueno, pues tú le vuelves a decir, no, pero esto tiene que ser así y no como usted dice. Bueno, pero esos son los menos de las situaciones, ¿no? Entonces, uno tiene que tratar de eso. Ahora, cuando se trabaja con otros colegas, coautores, también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay que definir bien la autoría individual de cada quien en un artículo, ¿no? Si es posible decir, bueno, esta primera parte la elaboró fulano, esta segunda la elaboró, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya tipos de, en este caso, ¿no? De duda en cuanto al aporte individual, ¿no? Y por supuesto, yo he dirigido 6 libros publicados en varios países de colectivos de autores. Y aparece siempre quién publica, quién escribe cada capítulo, cada artículo. Eso tiene que quedar claro, no puede quedar ahí difuso en el caso de libros. Pero en el caso de artículos, que es más pequeño, también es bueno que quede definido quién escribe una parte, quién no escribe la otra, que las conclusiones pueden ser comunes, ¿no? Esa es otra recomendación. Entonces yo diría que esas son algunas, ¿no? De los desafíos, ¿no? Lo otro, que el autor siempre tiene que estar atento a los comentarios críticos de los lectores, de lo que le digan, para bien o para mal, pero opinar y dar respuesta, igual que responder los correos, eso es elemental, porque que ustedes manden un correo y no responda, eso es una falta de respeto. Y en el mundo académico es imprescindible, ¿no? Ese tipo de comunicación. Y además los artículos permiten establecer redes, establecer nexos con investigadores, ¿no? De otros países, y eso, como la amistad, hay que cultivarla, ¿no es así? Muchísimas gracias por las reflexiones que nos ha permitido compartir en torno a 3 aspectos fundamentales sobre la autenticidad, también sobre aspectos relacionados con las estrategias y aspectos de retos y desafíos. Muchísimas gracias, estimado doctor, por compartir esta experiencia y que va a ser de gran utilidad en el marco del curso de redacción de artículos científicos y que seguramente también será consultado por una comunidad que hoy sigue su obra y que también está muy atento a las recomendaciones que usted nos comparte desde la filosofía, pero hoy también desde la publicación científica para América Latina. Muchísimas gracias, estimado doctor, y le deseamos mucho éxito y sobre todo mucha salud en su vida. Muchas gracias.